Gracias por seguirnos en Telesur y bienvenidos al Mundo desde el Sur. Soy Francisco Blandón. Vamos a hablar y posicionarnos en esta oportunidad. En Ucrania, un mega escándalo en el sector energético golpea al presidente Volodymyr Zelensky, generando preocupación por la gestión de los recursos en Ucrania. La controversia originada por la desarticulación de una red delictiva en la empresa estatal Energoatom ha expuesto un sistema de comisiones ilegales que habría generado un fraude superior a los 100 millones de dólares, colocando al presidente Zelensky en su mayor crisis desde 2019. Y este caso revelado en medio de los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica y los prolongados cortes de energía, pues ha intensificado el debate sobre la corrupción y la desconfianza hacia las élites gobernantes. Hemos también compartido datos que muestran la impopularidad de Zelensky en Ucrania a partir de la corrupción. Vamos a analizar el tema, pero antes recordarle a través de redes sociales a lo largo del día, también sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema que analizamos el día de hoy. Ya algunos de ustedes han participado, aquí tiene el código QR si no lo ha hecho, con esta pregunta: mega escándalo de corrupción en Ucrania mancha nuevamente el liderazgo de Zelensky, ¿qué consecuencias tendría la vinculación del mandatario con una trama multimillonaria de sobornos? Allí están los detalles y, por supuesto, también la respuesta que usted puede elegir. Mayor deslegitimación de su imagen, cuestionamiento a la ayuda occidental a Kiev, corrupción endémica de Ucrania revelada y se cae la fachada de la democracia en Ucrania. Ahí están las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos, como siempre, todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Pablo Joffre, periodista y escritor chileno, analista internacional. Pablo, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenido nuevamente a Telesur. Muchas gracias por la convocatoria y poder analizar un tema como este, Francisco. Oportuno el análisis contigo, Pablo, porque una investigación de gran escala sobre una trama millonaria, multimillonaria de sobornos está salpicando a Zelensky. Como dicen algunos expertos, está debilitando su liderazgo político mientras se intensifica la presión por esta negativa de Ucrania a una salida acordada con Rusia. ¿Qué consecuencias observas para Zelensky con toda esta trama? Bueno, efectivamente se trata de yo diría más que un escándalo, casi una crónica permanente de corrupción en Ucrania. Esto no es nuevo, los elementos de corrupción. Yo diría que la diferencia con otros tiene que ver con la cantidad de involucrados cercanos al círculo o parte del círculo de hierro de Volodymyr Zelensky. Estamos hablando de Svitlana Hintluch, ministra de Energía, y German Galushenko, pero al cual también se le exige responsabilidades, por ejemplo, a Timur Mintich, que es socio de una productora de televisión de la que Zelensky era copropietario. Y Mintich ha escapado del país. Por tanto, se le está pidiendo no solo la detención de Mintich, sino también la destitución de dos personajes importantes. Yermak, que es su jefe, Andriy Yermak, que es su jefe de gabinete, y también generar mucho más destituciones desde el punto de vista de que aquí hay una trama que abarca no solo a Energoatom, que es la empresa estatal de energía nuclear, sino también a políticos cercanos a Zelensky, a empresarios vinculados a Zelensky, y por tanto lo que se le dice desde el punto de vista de la cercanía de los analistas y de los parlamentarios que conforman el entorno de apoyo a Zelensky es que aquí hay que dar un giro radical respecto a la manera, a la forma en que se ha llevado el país ahora. Es decir, aliados políticos de Zelensky, por ejemplo, le han dicho que tiene que cambiar, que el estilo que tiene de gobierno no está funcionando y tiene que responder del escándalo de corrupción. Y en ese sentido, por ejemplo, despedir a su jefe de gabinete, Yermak, reemplazarlo por la ex embajadora de Ucrania en Washington, Oksana Markarova, y dar una nueva cara, y aquí lo interesante, de cercanía a Estados Unidos con Markarova, en momentos que se ha propuesto este plan de 28 puntos que deja a Zelensky en una disyuntiva absolutamente suicida, ¿no? O acepta el plan
o definitivamente la ayuda que Donald Trump pueda seguir proporcionándole a Ucrania va a quedar atrás. Es decir, las disyuntivas que enfrentan, los puntos que enfrenta, tiene que ver con el futuro político de su gobierno, con el futuro del país desde el punto de vista del plan de paz, con la ofensiva rusa que está a plena banda, es decir, con gran ímpetu, con grandes pérdidas para el ejército ucraniano, con elementos relacionados con destrucción de complejos eléctricos que tienen al país con apagones permanentes. Lo vimos hace pocos días que en plena entrevista con un medio occidental hubo un apagón. Entonces, hay elementos centrales ahí que están hipotecando el futuro de Zelensky, y creo que uniendo este escándalo de corrupción que usted señala, uniendo una serie de escándalos también de corrupción que ha tenido respecto al tráfico de armas, al robo de los fondos provenientes desde la Unión Europea, todo lo que significa también aquel escándalo relacionado con los centros de reclutamiento en el cual se le pagaba a los oficiales para que sacaran de circulación a aquellos que pagaban un dinero para no hacer el servicio militar. Es decir, hay elementos centrales de corrupción permanente en Ucrania. Y recordemos solo un punto, Francisco. En enero del año 2022, un mes antes del comienzo de la guerra, Ucrania era considerado el país más corrupto de Europa. Un mes antes. Y posteriormente vemos como esa Europa, esa Unión Europea, no solo comienza a darle ingentes cifras de dinero, sino que al mismo tiempo avalar los elementos de corrupción que significaron tener un país que es un verdadero saco roto, que se lleva gran parte de los fondos provenientes de las sociedades europeas, no de empresas europeas, de las sociedades europeas que están pagando con sus pensiones, con su atención sanitaria, con su educación, los fondos destinados a la guerra que la OTAN, Estados Unidos y teniendo el testaferro Ucrania están llevando a cabo contra Rusia. Hay reacciones, por supuesto, Pablo, de lo que tú comentas. La directora de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, María Zakharova, denunciaba pues este esquema mafioso de robo de dinero a través del lavado ilícito de la moneda, que posteriormente es utilizado en la compra de armas, venderlas en el mercado negro, acción que ha contribuido al colapso político en Ucrania, en sus palabras. Esto decía. La cuestión es lo que sucede ahora en Ucrania. Ya no es un escándalo de corrupción. En primer lugar, se trata de otro absceso abierto, un sangriento esquema de lavado de dinero al estilo mafioso, no solo robo, sino confiscación global de millones. Pero, en realidad, hay miles de millones en distribución de armas transferidas para otros propósitos, vendidas en el mercado negro. Esta es otro absceso abierto que ha conducido al colapso político en Ucrania. Las repercusiones de esta convulsión política están alcanzando incluso a los países que suministraron armas y dinero al régimen de Kiev, sin control alguno, ni auditorías, ni rendición de cuentas. Lo que tú decías, Pablo, justamente el tema del financiamiento internacional a Ucrania, y con esto se pone en tela de juicio no solamente el aporte que están haciendo los países occidentales, sino también el manejo dentro de Ucrania. Bueno, lo que dice la señora María Zakharova es indudablemente lo que se ha dicho en los últimos años, ¿no? Ella hace un resumen exacto de lo que ha sido Ucrania en el tema de suministros militares que han arribado a ese país en los últimos 3 años, que convirtió a Ucrania en uno de los principales polos de demanda y de distribución de armamento a nivel mundial, es decir, un mercado negro. Si usted quiere saber dónde están parte de las armas que han sido proporcionadas por Occidente, por Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania, hay que ver los carteles de la droga, hay que ver aquellos conflictos en Sudán, en África, en Libia, en otros países donde esas armas han llegado en virtud de este tráfico de armas provenientes de Ucrania principalmente. Es decir, hay un mercado negro en continua expansión y por el que han sido responsabilizados desde líderes militares a figuras cercanas a Volodymyr Zelensky. Por eso te hablaba que este elemento de decir escándalo de corrupción, más bien hay que decir que hay un verdadero ADN corrupto al interior de Ucrania y sus cuerpos políticos y militares gobernantes. Recordaba una cifra, Francisco. Antes de la guerra se calculaba que había 4 millones de armas de fuego en Ucrania, la mayoría de ellas sin registrar, y muchas más circulaban de manera clandestina
y que se va a incrementar enormemente si tú consideras que en estos años de guerra Estados Unidos y la Unión Europea han entregado 450.000 millones de dólares en financiamiento para la administración de ese Estado, para el pago de los militares, pero principalmente armas, misiles, blindados, tanques, armas ligeras, proyectiles, misiles antitanques. Eso pasan a diversos países. Y más aún cuando en febrero del año 2022 se liberalizaron las leyes de posesión de armas, de armamento en Ucrania, que significó indudablemente dar un tema de libertad absoluta a cualquiera que, bajo la idea de defender al país, quisiera tener un arma. Bueno, eso repercute en nuestros países, repercute en nuestros continentes. La guerra en Ucrania, la corrupción imperante desde el punto de vista energético, que es uno, desde el punto de vista de armas en el otro, este tráfico, este tránsito de dólares que van y vienen. Se hablaba de que Volodymyr Zelensky está depositando dinero en bancos saudíes, por ejemplo, lo que está generando una discusión al interior del Congreso norteamericano respecto a esto. Es decir, estamos hablando de un país que está cuesta abajo en la rodada. Podríamos denominar también a Zelensky casi como un zombie, un muerto viviente que está tratando de seguir viviendo dentro de un entorno de muerte política que se le va a venir encima como la noche. Y el pueblo en el medio, Pablo, rápidamente y por último, las protestas contra el presidente Zelensky que veíamos desde julio tras sus intentos de neutralizar a las entidades anticorrupción que indagaban a su entorno, ahora la corrupción en el sector energético, mientras el pueblo enfrenta lo que tú comentabas, inviernos muy difíciles con cortes de energía y apagones de calefacción que pudieran reactivar no solamente el descontento frente al gobierno cada vez más impopular, sino también medidas en las calles. O sea, las medidas que exige la población son las legítimas que puede exigir una sociedad que, producto de las continuas políticas de acercamiento a la OTAN, el sometimiento, la falta de soberanía con respecto a Estados Unidos, han conducido al país a este verdadero laberinto, que significa o aceptar la derrota o seguir sosteniendo una guerra, más bien seguir aceptando que le sostengan una guerra donde los que mueren son los miembros de esa sociedad, porque las personas de mayor riqueza, los que tienen las posibilidades de escapar del servicio militar, han escapado ya. Gozan el dinero de la corrupción en otros países o logran con el pago de determinada cantidad de dinero evitar el servicio militar. Es decir, esa población tiene el legítimo derecho de exigirle a Zelensky, uno, que yo creo que es lo que se viene en los próximos días, que acepte el plan de paz. Es decir, la narrativa y el relato ya no se sostiene respecto a una Ucrania resistiendo cuando vemos que va cuesta abajo en la rodada, está derrotada, la ofensiva rusa avanza y solo se sostiene porque los países europeos, empecinados en tratar de cercar a la Federación Rusa, siguen proporcionando armas, con un Emmanuel Macron negociando entrega de aviones, con otros países negociando la entrega de misiles, con Polonia convirtiéndose en un ariete contra la Federación Rusa. Mientras se mantenga eso, claro, Ucrania va a seguir manteniéndose algo en alto, pero a costa de su población, de miles de soldados muertos y heridos cada semana y con el avance territorial de las tropas rusas cada vez más, como lo estamos viendo en los últimos días. Justamente un tópico que estaremos abordando en la segunda parte. Pablo, te despido. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu análisis. Gracias a ti, Francisco. Un abrazo de la distancia. Despedimos la primera parte del programa. Le recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta sobre el tema. Vamos rápidamente a la pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Ucrania, hemos visto, por supuesto, en primer término, pues este escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Zelensky, pero por otro lado está también pues, los comentarios sobre un plan de paz que ya se estaría estudiando con el Kremlin, que ha reaccionado con cautela al plan propuesto por el equipo de Donald Trump. Vladimir Putin, el presidente, pide tiempo para analizar la propuesta antes de emitir una postura oficial. Ha comentado que es importante realizar pues, un análisis exhaustivo de este plan de Donald Trump para Ucrania, una propuesta que presuntamente incluye la cesión de territorios ucranianos, requiere un estudio
detallado, pero la postura de Moscú se conoce luego de que el gobierno de Ucrania rechazara de antemano cualquier acuerdo que implique ceder ante el conflicto. Vamos a analizar el tema. Me acompaña Hernando Kleinsman, especialista en temas sobre Rusia. A propósito de todo esto, Hernando, muy buenas noches, bienvenido, gracias por tu tiempo. Hola Francisco, buenas noches. Bueno, hablar un poco de esto, lo que implica, ya el presidente ruso Vladimir Putin ha comentado que pues parte del análisis viene también en torno a la negativa de Ucrania por este plan de paz y que hay cautela con referencia a este hecho. ¿Cómo ves el escenario? Bueno, el anterior análisis que hiciste con Pablo es clarísimo. O sea, Zelensky se encuentra ante una disyuntiva de hierro. Es o acepta el plan o se muere. Y lo digo figuradamente, pero yo no estaría excluyendo una posibilidad de este tipo, porque hasta tal punto ha llegado la corrupción en el régimen de Kiev, hasta tal punto se ha acomplejado todo el panorama político ucraniano, que realmente... No sería la primera vez que se recurre a una, entre comillas, limpieza física para tratar de empezar de vuelta con alguna otra variante. Una variante que se está estudiando, entre paréntesis, porque de repente, es curioso, aparecieron todos los líderes ucranianos de la oposición política. La señora Timoshenko, el señor Azarov, y otros más que han estado en silencio hasta ahora, hablaban poco, y de repente comenzaron a hablar de gobierno de coalición, en un país que se está cayendo a pedazos. Entonces, la verdad es que la situación es absolutamente terminal. Yo creo que no hay alternativas a esto, salvo la aceptación de este programa de paz, que obviamente es un programa de paz presentado por Estados Unidos, pero conversado con Rusia sin ninguna duda, porque los puntos fundamentales de este programa de paz son los que viene planteando Rusia desde marzo del 22. Estos son puntos que aparecieron por primera vez en las negociaciones de Estambul en marzo de 2022. O sea, estamos hablando de un colapso total de un régimen fascista, nazi, que se mantenía exclusivamente por dos razones: por la brutal inyección de dinero de Occidente y por la terrible indiferencia por la muerte de centenares de miles de ucranianos. Recuerdo una estadística última, no oficial, una estadística última que hablaba de 1.700.000 muertos. 1.700.000 muertos. Es una cifra. Bueno, esto es lo que permitió a este régimen bandido, ilegal por otra parte, porque la vigencia de la presidencia de Zelensky finalizó en mayo del año pasado. Entonces, hoy por hoy, la alternativa es muy sencilla. O se acepta este programa, que habrá que ver los considerandos que le planteará Rusia, porque ahí hay algunos puntos que son discutibles, o se continúa como está, que acaba de decir Trump, o va a continuar la guerra, nosotros no vamos a participar. Sí. Por supuesto, estamos fuera, Sí. Y Zelensky terminará donde tiene que terminar. Así que la disyuntiva es muy clara. Sí, y justamente, Hernando, si me permites, vamos a conocer detalles del plan de paz que analiza el Kremlin, esta propuesta, este borrador del equipo de Donald Trump que condiciona, como comentábamos, la futura ayuda militar a Kiev a que acepte iniciar negociaciones y ceder territorio, porque el plan propuesto por los asesores de Trump establece que Kiev debe aceptar la cesión de la península de Crimea y la región del Donbass. En esta propuesta, si el gobierno ucraniano se niega a negociar bajo estas condiciones, Washington va a suspender el envío de ayuda militar, pero el gobierno de Kiev ya, como decíamos, reitera este rechazo, Hernando, a cualquier acuerdo que implique una pérdida de integridad territorial. Y lo que tú decías, las líneas que se pueden abordar y que no.
¿Qué esperar? ¿Qué abordar? ¿Qué no? ¿Qué ves efectivamente lo que se puede en estas conversaciones aceptar o no, según tu criterio? Mira, en principio hay que esperar a que se exprese formalmente el Kremlin. Por ahora, Rusia no ha emitido ningún comunicado oficial. Por lo tanto, estamos hablando de un programa que tampoco lo conocemos oficialmente, sino por trascendidos, de un programa que es presentado por Trump eh, como un intento por presentarse él como el salvador de la película. En realidad, insisto, estos puntos son los puntos, por lo menos lo que se conoce de estos puntos, es decir, la recuperación de los territorios este, seculares rusos, como Novorossiya, el Donbass o Crimea. Esto lo viene planteando Rusia desde marzo del 2022. La neutralidad ucraniana, o sea, el no ingreso de Ucrania a la OTAN, lo viene planteando Rusia desde Estambul, desde marzo del 2022. La democratización, o sea, no la liquidación de la incidencia nazi en el régimen ucraniano, lo viene planteando desde marzo del 2022. O sea, estamos hablando de puntos presentados por Rusia en su momento, rechazados por Ucrania a instancias de los gobiernos occidentales. Recordemos que la propuesta de paz, mejor dicho, el preacuerdo de paz que se había logrado en Estambul en marzo del 2022 fue rechazado por Ucrania, por Kiev, a imposición de Boris Johnson, que en ese momento era el primer ministro inglés. O sea, estamos hablando de un retorno y de un reconocimiento de lo que Rusia había planteado antes de esta catástrofe. Creo que en este punto Rusia no va a tener problemas para reconocerlo, pero hay cosas que van a tener que verse en este plano y en esto tiene mucha importancia la relación establecida, las negociaciones establecidas entre el representante de Trump, Steve Witkoff, y el representante ruso, Kirill Dmitriev, que van más allá de un simple tratado de paz. Estamos hablando de la recomposición de las relaciones entre ambas potencias. Y esto pasa por dos aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es el levantamiento de las sanciones. ¿Hasta qué punto Estados Unidos y sus aliados están dispuestos a levantar estas tremendas sanciones, decenas de miles de sanciones impuestas a Rusia, que por otra parte no cumplieron ningún cometido? Pero bueno, sanciones están, dificultan la relación comercial y económica mundial. Esto por un lado. Y por el otro lado, la descongelación de los activos rusos que fueron ilegalmente congelados a principios del conflicto, que son algo así como 300.000 millones de dólares. Bueno, estos son puntos que Rusia va a querer resolver sin ninguna duda, Sí. independientemente de otro que ya está hablado, pero esto tiene que resolverse. Bueno, veamos cuál será la discusión en este punto. Estamos muy pendientes, por supuesto, de este escenario y la mesa servida, por lo menos para Estados Unidos, y la posición ahora de Rusia con este señalamiento también de Ucrania sobre lo que presenta este borrador. Hernando, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, siempre a su disposición. Gracias, Hernando Kleinsman, especialista y analista internacional. Pero antes de terminar rápidamente el programa, revisamos los resultados de la encuesta. Le preguntábamos a la audiencia: mega escándalo de corrupción en Ucrania mancha nuevamente el liderazgo de Zelensky. ¿Qué consecuencias tendría la vinculación del mandatario con una trama multimillonaria de sobornos? Pues ahí está, el gran 65% de los usuarios hasta ahora nos dice mayor deslegitimación de su imagen. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre su postura es importante en nuestros temas acá en El Mundo desde el Sur. Nosotros finalizamos www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y el servicio de Telegram en Telegram de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.